Tomochic, capítulo 27. A la mañana siguiente, el viento, soplando con gran fuerza, barrió con las nubes. La lluvia cesó por completo. Entonces, pudo la tropa encender grandes fogatas para secarse, calentándose un poco y asando en ellas los trozos de carne de que iban provistos. Llegó un ayudante del general, diciendo que esa mañana, a las 10, se tomaría el cuartel, debiendo la fuerza que ocupaba la iglesia permanecer a la expectativa sin abandonar el puesto, limitándose su papel a evitar toda fuga del enemigo por el espacio que abarcara el alcance de sus fuegos. El oficial se preparó a presenciar el asalto tras las claraboyas practicadas en la vetusta pared del convento. En la casa de Cruz seguía el silencio mortal de los días anteriores. Vio acercarse grupos de soldados, cargados con rastrojo y ramas secas, como para la toma de la iglesia. El cañón, desde la casa Medrano, hizo 3 disparos y luego fue el asalto. Los soldados, a los gritos de ¡Viva el 11 batallón!, se precipitaron cargados de combustible hacia las paredes de la casa, cuyas aspilleras se cubrieron de humo de pólvora. Oyéronse algunos disparos. Los asaltantes, tras la empalizada que cercaba el cuartelito y tras montones de piedras, hicieron alto y se correspondió el tiroteo, apuntando a las aspilleras para quebrantar la resistencia. Después se precipitaron a la carga, lanzando los gritos que tanto animan a nuestros soldados. ¡Viva el 11º Batallón! ¡Viva México! Y allá, tras las paredes acribilladas a balazos, contestaron como siempre aquellos gritos que causaban pavor y presagiaban la muerte. ¡Viva el gran poder de Dios! ¡Viva María Santísima! ¡Vengan los del 11! ¡A ver si ahora corren! 3 soldados se precipitaron sobre una de las esquinas, y allí, rápidamente, mientras un fuego nutrido de los suyos despostillaba los adobes, ellos, subiendo uno sobre otro, agarrándose de las piedras salientes e hincando las rodillas en los huecos, treparon a la azotea de solo 5 metros de altura. Cuando el primero puso el pie en ella, alzándose con las manos ensangrentadas, todos prorrumpieron en aplausos, bravos y vivas a su batallón. Después, aquel dio la mano a otros y a otros. Se les pasaron unas barretas de acero y principiaron a horadar el techo. Después subieron los oficiales. Uno corrió a quitar la bandera cuya asta se alzaba al borde de una pared. Los de abajo arrojaron a los de arriba rastrojo y leña seca. Se le encendió y ardiendo por un gran boquete abierto, lanzaron al interior aquellos combustibles. Los sitiados, que ya apenas contestaban, hacían fuego de cuando en cuando, de abajo hacia arriba, por la chimenea, desde donde también, en sentido inverso, enviaban los asaltantes una lluvia de plomo y fuego. Después de las horadaciones del techo, salieron lentamente columnas de humo negro. Las detonaciones cesaron. Los que estaban en la azotea saltaron a tierra. Ni un solo cadáver, ni un solo herido había costado incendiar la inexpugnable fortaleza tomada por fuego y hambre. Partió entonces del cuartel general el toque de Diana, que repitieron en diversos tonos todas las cornetas, en señal del término de la campaña. Aquellas notas bélicas tan alegres sonaron lúgubremente en medio de aquel campo de tristeza y de las ruinas del pueblecillo incendiado. La campaña estaba terminada. El último reducto ardía presa de inmensas y silbantes llamas que el fuerte viento de aquella mañana avivaban, en tanto que precipitadas resonaban en el ambiente puro las dianas, contrastando su atronador regocijo con la desolación de aquel panorama de ruinas y muerte. Secciones de soldados con camillas improvisadas llegaron a la casa que ardía. A barretazos se echó abajo la puerta. Algunos pimas penetraron al interior de aquel horno, apareciendo después, negros de humo y de cenizas, cargando los heridos tomoches como fardos de carne humana, semipalpitante aún, fardos sangrientos y calcinados, que surgían silenciosos de un ambiente de infierno. Contemplando los trágicos progresos del incendio del último reducto de Tomochic, había soldados del 11º, del 24º y auxiliares de Chihuahua. Algunos instalaban en las camillas a los infelices que sacaban del interior. Un oficial llegó a caballo,
a comunicar al capitán Herrán, de orden del general Rangel, que a toda costa salvara a los que aún quedasen vivos en el cuartelito, especialmente a las mujeres. Algún trabajo costó aquello, pues la mayor parte de los héroes morían al recibir el aire frío del exterior. Otros, moribundos casi, contemplaban con mirada vidriosa a sus vencedores, y los más fuertes levantaban los brazos con los puños crispados, incorporándose con gesto de amenaza. Todos flacos como esqueletos llevaban la ropa con cuajarones de sangre, negros de carbón y humo. Los cadáveres eran echados a un lado, un montón, arrojándoles vigas ardiendo para calcinarlos. Los heridos fueron llevados con las camillas a una casa próxima. Ninguno pudo ir por su pie, pues si había 4 o 5 que no estaban heridos, estaban tan débiles por el hambre y la sed que se desvanecían cayendo en tierra. El general, que se negó a presenciar tan espantoso espectáculo, envió al doctor Arellano. Bajo un portalito, semidestechado por el incendio que lo había respetado en parte, perpendiculares a las paredes ennegrecidas, tendidos boca arriba como en el descanso de un anfiteatro o cual si estuviesen expuestos en una morgue terrible, estaban en fila los últimos 7 tomochitecos, retorciéndose lívidos, contemplando con miradas de moribundo las lejanías del valle querido que se extendía desolado, solitario, tristísimo. Y confundida, entre los harapos desgarrados que los envolvían, también manchada de sangre, presa del último hipo, extendidos los brazos nudosos y flacos, había una mujer que se había batido también. Tenía las manos quemadas por la pólvora y una canana vacía le cruzaba su pecho desnudo. Era la mujer de uno de los Chávez. El gran caudillo, el pontífice héroe, estaba a su lado, inmóvil el alto cuerpo, con una pierna hecha pedazos, un brazo atado con una venda azul con manchas de sangre, la cabeza de crespa y alborotada melena descubierta, rodeándole su rostro flaco de nariz de águila, la gran barba negra que le hacía parecer aún más imponente. Así, sublime, en su actitud trágica de gladiador heroico al lado de su esposa y de su hermano, desmayado de hambre, así le vio Miguel, cuando pasó con su tropa frente de aquella casa. Volvió el rostro para no mirar aquel espectáculo horrible, aquel enfilamiento de moribundos, colección de vivos mucho más tétrica que una de cadáveres, para no ver aquello inverosímilmente espantoso como pesadilla abominable de cerebro enfermo. Allá, en el campamento que se había ensanchado apenas principió el incendio del cuartelito, había una algazara inmensa, un desbordamiento de entusiasmo, gritos y carcajadas. Aquello más parecía feria que campamento. Ya no había peligros ni fatigas, ya no se batirían más, todo había concluido. El sotol circulaba, y tropa, oficiales, paisanos y soldados, enardecidos por el triunfo, bebían y brindaban por sus cuerpos y sus jefes, por los nacionales de Sonora, por el general Rangel y por el gobierno, hasta por los muertos y por los heridos. Miguel, sombrío, contemplaba con rostro de idiota el lejano horizonte de las montañas, el cielo de una limpidez purísima, manchado por el humo del incendio, la casa en plena ignición, los escombros de las casuchas casi demolidas, el río pasando impasible a lo lejos a su derecha, y acá, en primer término, los grupos alegres y bulliciosos de los soldados y oficiales que festejaban la victoria. De repente, sonó una detonación, luego otra y otras más. Después, nada. Se incorporó, volviendo a la realidad, como el despertar de un sueño. ¿Qué sucede?, preguntó a un oficial que silbaba muy tranquilo un aire de zarzuela alegre. Nada, hombre, no te asustes, ya se acabó todo, los acaban de fusilar. ¿A quiénes? ¿A quiénes ha de ser, penco? A los últimos tomoches. En efecto, así, tendidos y moribundos como estaban, los acababan de fusilar. Con el último tomochiteco había terminado la campaña de Tomochic. En la tarde se nombraron fajinas para efectuar la incineración de los cadáveres tendidos en el valle y en las faldas de los montes. Se les amontonaban unos sobre otros, se les arrojaban grandes leños y se prendía fuego. Era una cosa repugnante el espectáculo aquel.
la fetidez insoportable que se desprendía invadiendo todo el valle. Agotada la leña, aquellos fatídicos montones continuaban ardiendo lentamente con su propia grasa, dispersados los miembros, transformando los calcinados cuerpos, ennegreciendo cráneos pelados de espantosas cuencas y abriendo las bocas de los rostros con gestos de ingentes carcajadas. Hondamente preocupado con el pensamiento de Julia, Miguel intentó esa tarde interrogar a alguna de las mujeres prisioneras que salían a llevar agua a las enfermas, pero en el momento de ir a hacerlo, se mandó formar la fuerza del 9º para instalarla en otro lugar, allá, en el límite del valle, en una casa, al pie de la sierra y fuera del caserío central. El 11º, el 12º y el 24º con el Estado Mayor también cambiaron de instalación, acampando en unos amplios corrales, al lado del Cerro del Amedrano. Cerca de estos quedaron los nacionales de Sonora, de Seguridad Pública y el 5º Regimiento. A cargo de este piquete se dejaron una gran cantidad de caballos, mulas, asnos, reses y carneros, animales todos recogidos en los campos abandonados. Las viejas entraron desenfrenadamente a saco en aquellas cuantas casas destruidas a sangre y a fuego, sacando cuanto encontraban, exponiéndose a que algún techo se desplomara sobre ellas. Nunca como entonces estuvieron tan contentos. El subteniente Mercado quedó cerca del general para llevar órdenes en la noche a la nueva casa que ocupaba el 9º, y como ésta distaba cerca de 1 legua del cuartel general, se le prestó un caballo con una montura de tropa. Para transmitir una orden, tuvo que atravesar por entre las ruinas y el incendio aún no extinguido, y paso a galope, contemplando con pavor la dantesca escena, evitando las asquerosas hogueras en que ardían los cadáveres amontonados. El día de mañana tendremos el capítulo 28 de esta novela, Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends!